La verdad que el trato del personal sanitario es increíblemente humano. Estoy muy contenta, sobre todo con mi psiquiatra, porque puedo hablarle, esté en la situación en la que esté emocionalmente. Y lo que me gusta es que, como bien dice la frase, la nomenclatura es ingreso a la comunidad. Entonces, aquí lo bueno que tenemos es que entre compañeros nos apoyamos mucho y podemos hablar entre nosotros tanto de nuestra patología como de lo que nos pasa a diario, y eso nos ayuda a llevar el día a día mucho mejor. Y hay una tranquilidad que nos hace que podamos ser nosotros mismos, y yo la verdad que me siento casi como en casa aquí. El día normal sería levantarte cuando te despiertan ellos, que nos levantamos todos a la misma hora para hacer el desayuno. La verdad que hay muy buena coordinación porque todos colaboramos en montar las mesas, en desmontar las mesas, y luego hay pequeñas actividades que cada día van variando, y la que para mí es de mis favoritas es la de los miércoles, que es la terapia de grupo, que nos partimos en 2 grupos porque somos bastantes personas, y allí podemos expresar nuestras emociones del día o de la semana o lo que nos atañe en ese momento que nos preocupa más. Entre los compañeros y el psiquiatra o la enfermera que estén allí también coordinando la sesión nos ayudan a poder ver cómo salir de ese problema, de esa preocupación, de eso que... Y además compartirlo con otras personas hace que quizá lo que a ti te preocupa también es algo parecido a lo que le preocupa a otra persona, y te sirve para empatizar, te sirve para entenderte mejor, y la verdad que me ayuda muchísimo. Aquí tienes la oportunidad de comunicarte por teléfono con ellos. Si por ejemplo yo un día quiero comer con mi familia porque es el cumpleaños de mi padre, simplemente tengo que avisar de que no voy a venir a comer, te dan la medicación para que no pierdas el ritmo y las pautas médicas que tienes, y tú puedes salir a comer con tu familia y luego volver al centro, o tú puedes salir después de desayunar, darte una vuelta por ahí, por la zona, y luego volver a entrar al centro sin ningún tipo de problema. Y está abierto las no 24 horas, pero casi todas las horas del día, para que tú puedas hacer tus actividades diarias. Si quieres apuntarte a algún taller, como hay gente que está apuntada a talleres en Sant Boi y van y vuelven, también lo puedes hacer. O que te visite alguien, que te visite alrededor del centro, pues lo puedes hacer también. Quedar con una amiga, tomar un café, le explicas cómo va tu evolución aquí, y es bastante sencillo, la verdad, y es de agradecer, porque así tú también te ves cómo es estar aquí con el mundo real, que a veces choca un poco al principio, las primeras semanas que estás aquí, que pasas más tiempo aquí por recomendación del médico. Luego cuando sales, ver el mundo real y sentirte que estás tú solo contra el mundo, a veces es un poco chocante. Mi sueño sería sobre todo ser autosuficiente para poder gestionarme yo desde mi casa. Yo vivo sola y me gustaría poder gestionar pues, el día a día de una casa, pues las tareas, ir a trabajar o hacer algún curso, tener un círculo de amistades que no tenga que fallarles porque me encuentro mal, y no les diga nada a nadie, porque muchas veces te sientes tan mal que no tienes fuerzas de coger el teléfono y avisar. Estas cosas aquí te dan herramientas para poder gestionarte de manera asertiva, y yo creo que eso a corto, medio plazo me gustaría poder conseguirlo.